Tenedor nació como un SaaS que se vendía a pymes, un software de gestión de reservas. Nada más, no hablamos de reservas online, no hablamos de nada más. Para ellos era ciencia ficción, o sea, decirles, oye, coges un libro de papel, lo tiras a la basura, pones un ordenador y ahí tienes un software en nube. Además, fuimos de los primeros de tener un software online completamente. Había otras soluciones en otros lugares del mundo, pero eran físicas. Yo creo que en aquel momento siempre lo decíamos que un usuario leía entre 1 y 12 opiniones para elegir un restaurante. Porque siempre digo, un cliente que te paga y no te usa va a ser un charm en algún momento, en 6 meses, en 2 años o en 5. ¿Recuerdas cuál fue el primer cliente que fuisteis a ver con la solución? Sí, lo recuerdo. En Francia empezamos con el más complicado de todos, que era el restaurante Julio Verne, de Alain Ducasse. Alain Ducasse es uno de los chefs más laureados del mundo, que estaba en la segunda planta de la Torre Eiffel. Después de la adquisición, pues bueno, con todo el crecimiento que tuvimos, hay que tener en cuenta que pasamos de estar en 3 países, España, Francia y Suiza, a 22 países. En aquel momento que estaríamos en 70.000 restaurantes en todo el mundo. Si estás escuchando este podcast, seguramente utilizas los servicios de muchos de nuestros clientes para comprar, vender, viajar, ligar, ponerte guapo, ponerte guapa, ganar dinero o comunicarte con la gente que te importa. En Metrixon somos abogados de startups, pero hacemos muchas más cosas. Colaboramos con SeedRocket desde su creación y ahora nos unimos a su podcast porque tenemos muchas cosas que contarte para llevar tu empresa más lejos, tan lejos como todos nuestros clientes. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, entra ahora en metrixon.com y dinos lo que necesitas. Juntos llegamos más lejos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de SeedRocket y For Founders. Hoy, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy bien, Jesús. Sí. ¿Cómo estás tú? Perfecto. Oye, hoy os quería comentar que tenemos que nos ha pasado, este podcast va creciendo cada vez más y nos va contactando cada vez más empresas, más gente que a lo mejor no está en el mundo del Venture Capital, que a lo mejor no está en el mundo de las inversiones, pero tiene buenos negocios, a lo mejor no está en el negocio de la tecnología, le apetece saber más de esta industria y a lo mejor no está buscando ni financiación, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido en For Founders es, pues, con Marek Fodor, Javier Pecenesa y yo, pues, poder dedicarle un día a recibiros aquellos proyectos que seáis proyectos que ya tengan una cierta atracción, que ya estén funcionando, que a lo mejor estáis huérfanos de ese mundo del Venture Capital y queréis saber un poco cómo funciona esta industria, simplemente o tenéis dudas o queréis charlar. Tradicionalmente lo hacemos en SeedRocket para startups en fases iniciales, pero vamos, encantados de tener el link del vídeo de este podcast, pues veréis más información, así que nada, ahí os esperamos. Raúl, ¿cómo van los zapatos, tío? Muy bien. Ahora la reposición y vendiendo. ¿Sí? ¿La estás petando o no? Estamos petándolo. Oye, que no toda la audiencia no estáis comprando los zapatos. O sea, que yo el otro día le compré a mi hija. O sea, muy bien. Pues más hija. Y hoy estamos con Darío, uno de los socios impulsores del Tenedor, compañía que fue adquirida por TripAdvisor, un fijo de Google for Startup, que hoy nos viene a contar su historia y que es el karma startupero. Joder, muchas gracias por la intro. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí y además de poder colaborar siempre, como digo yo, SeedRocket es la señal de Batman. Cada vez que aparece, pues voy allí a donde sea. Total, también un fijo. Oye, yo tengo que decir una cosa, es que casi nunca los presentamos que son mentores de SeedRocket, pero casi todos los que pasan por aquí son mentores de SeedRocket. Sí. Para que veáis el nivel de gente que hay en SeedRocket. O sea, que hoy con Darío, pero vamos, o sea, que a tope. Dale, total. Pues vamos a empezar por el principio. Antes del Tenedor, ¿qué hace Darío? Ostras, antes del Tenedor. Bueno, pues eso, yo me dedicaba a vivir un poco. Era así decirlo. Empecé estudiando Administración y Dirección de Empresas y veía que el aula más visitada era la cafetería. Entonces fue donde creo que desarrollé esa carrera. Y también me metía en política de universidad, ayudando. Siempre quería colaborar un poco con toda la gente que formaba, pues, por así decirlo, aquello era un ecosistema. Entonces, siempre me ha gustado ayudar, ver las problemáticas, intentar, bueno, pues arreglar esos problemas con los que te encuentras, sobre todo cuando empiezas. Me metí ahí porque yo quería estudiar cine, no me dio la nota y acabé en Administración y Dirección de Empresas. O sea, que imaginaos qué diferente. Bien, y o sea, entiendo por lo que dices que las notas estando en la cafetería iban bien, iban mal, ¿cómo se acaba la carrera? No, iban mal, está claro. Y desde bastante joven dije, bueno, pues tengo que buscar otras cosas que hacer. Aparte de estar allí, bueno, pues empecé a trabajar. Pues
lo que hacemos todos. Yo soy un millennial, entonces en aquella época, pues ¿dónde trabajo? En algo que me divierta. ¿Y qué era? El mundo de la noche. He trabajado de camarero, he trabajado de relaciones públicas, de aparcacoches, bueno, en discotecas y al final me gustaba coger grupos de gente y sacarlos por ahí de marcha. Todo esto mientras estabas en la carrera. Exactamente. ¿Y ahí veías que te querías dedicar al mundo de la empresa o simplemente querías, como dices, seguir viviendo? No, para nada, entré de rebote, siempre lo cuento. Y ahí fue donde luego conocí lo que es el mundo de la empresa. Empecé trabajando en una empresa vendiendo agua. Vale. Como era una empresa que estaba invertida por uno de los padres de uno de mis amigos, y me dijo, ¿tú quieres trabajar? Y dije yo, "Joder, no sé yo, ¿eh?". Dice, tú si quieres trabajar, como tienes labia y vendes, pues venga, te pones a vender agua. Imaginaos lo que era vender agua en empresas o en polígonos industriales cuando estaba lloviendo. Hostias. Y entonces, ¿la carrera la terminas? ¿No la terminas? No la termino. Llega el año 2006 y yo estaba ahí, bueno, sin pena ni gloria, pasando por ahí. Eso sí, tenía un montón de contactos, conocía a mucha gente. Y es cuando conozco, siempre digo que fue mi annus horribilis, porque fue cuando conocí a mi mujer, mi actual mujer, y fue cuando conocí también a Marcos Alves. Qué bueno. ¿Cómo conoces a Marcos? Pues muy gracioso. Uno de mis mejores amigos también en la carrera va a hacer una entrevista con él en la primera empresa que montó en España y después de terminar la entrevista le dice, mira, tío, yo me voy a dedicar a la banca de inversión, me voy a ir a Londres, yo esto no me mola nada, pero tengo una persona que tienes que conocer. Y esa persona eras tú. Y esa persona era yo, exactamente. ¿Y cómo es ese acercamiento? O sea, ¿cómo surge de ahí la idea del tenedor? Bueno, pues esto era para una empresa anterior. Lo que mucha gente no sabe es que el tenedor en sí era el producto de otra compañía. Una compañía que llegó a España de manos de Marcos, en la que yo empecé a trabajar y que desapareció. ¿Y cómo llega a manos de Marcos esa compañía? Pues Marcos empezó en esta empresa, era relacionada también con el mundo de la hostelería, pero vendíamos hardware. No sé si los típicos avisadores, estos que cuando pides una mesa pones el vaso y te avisan cuando está la mesa disponible. Ajá. Era una patente que era una empresa americana y la estaban distribuyendo en Francia y Marcos empezó a trabajar al terminar sus estudios en esa empresa en Francia. Vale. Y le dijeron, oye, ¿te quieres ir a España y abrir la compañía? Y él se vino con una mano delante y otra detrás y se vino aquí. Y así nos conocimos. Vale, y entonces, esta empresa, la primera, ¿qué tal va? Esa empresa desapareció a los 2 años de vida y el tenedor en sí era un producto de esa compañía. Nosotros vendíamos estos sistemas y además vendíamos el tenedor como un software porque se empezó a lanzar pues este producto. Cuando se vio tanto con la empresa francesa como con la empresa española que era un producto que podía estar bien en el mercado y que estábamos currándonos ahí a saco a venderlo, bueno, pues decidimos dar el paso y decir, bueno, pues vamos con esto, vamos a montar una empresa aparte y... O sea, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando en el año 2006 yo conocí a Marcos y oficialmente lanzamos la compañía en 2007. 2007. Primero en Francia y unos 6 meses después se lanzó en Pero España. la empresa era la empresa inicial con la cual arrancáis, sí. Esa empresa ya desaparece y es una empresa nueva que montáis. Exactamente. Solo para vender el software de Solo reservas. para vender el tenedor. O sea, vosotros empezáis con esa compañía vendiendo hardware y vendiendo soluciones software y ahí veis que lo que chuta son las soluciones software. Exactamente. Y ahí vosotros decís, oye, monto otra compañía. Se montó otra compañía, esta desapareció y... Y con aquellos mismos socios anteriores. Exactamente. La compañía francesa que también vendía hardware, que todavía a día de hoy sí sigue funcionando, Okay. Bueno, pues eran 2 socios. Marcos trabajaba ahí, se vino como socio a abrirla en España. Se añadió un nuevo socio que era la parte técnica de desarrollo de este software en Francia. Y luego aquí en España, pues montamos la empresa, Marcos, con los socios franceses, Marcos, estaba yo y luego llegó Alex. Vale. ¿Y cómo se hace una empresa que tú tienes, o sea, que tenéis una filial, ¿no? Entiendo, o sea, sí. francesa y luego una filial, entiendo que es una filial española, pero aquí, ¿o es una filial o son 2 compañías totalmente diferentes? Es una filial. En la filial. ¿Y sí. vosotros sois accionistas en la filial? No, somos accionistas en la matriz. En la matriz, exactamente. Aquí se montó por cosas jurídicas, por tener la compañía aquí y además porque diferenciábamos muy bien lo que era la fourchette y lo que era el tenedor. La fourchette en Francia y el tenedor en España. Funcionábamos independientemente, aunque todas las decisiones, bueno, pues entre los socios iniciales... ¿Cuánto tiempo pasa desde que estáis con la primera empresa de hardware hasta que realmente decís, venga, vamos a montar el tenedor
Pues o la Forget. 2 años, año y 2 poco. años. Sí, más o menos, más o menos. ¿Y la participación? O sea, ¿cuál era aproximadamente la edad de los emprendedores y la de la otra compañía? Bueno, esto es curioso, porque al final, claro, os voy a contar una anécdota que seguramente haya salido en algún lado, pero fue así. Los socios franceses, cuando nosotros estábamos con esta primera empresa, le dicen a Marcos, oye, hay que buscar un CEO o alguien que lleve esta nueva compañía. Y Marcos siguió con 23, 24 añitos haciendo entrevistas a gente para llevar esa compañía y para empezar a emprender esa compañía. Estamos hablando del año 2006, 2007. O sea, el emprendimiento no se conocía como tal. No era así. Yo siempre digo que tengamos en cuenta, sobre todo para la gente más joven como tú, no como Jesús y yo, que ya somos de otra quinta, que el iPhone salió en el año 2008 y llegó en el año 2009 a España. O sea, que cuando aquello no existía esa tecnología. Y entonces no encontramos ese responsable o esa persona que quisiese llevar a cabo la empresa y Marcos dice, oye, tiramos nosotros y lo lanzamos y vamos a ello. Tenemos la experiencia previa de trabajar en el mismo sector, que eso es lo más importante y la base de clientes. Vale, ¿y cómo empieza a arrancar? O sea, ¿desde el principio notáis que hay tracción? ¿Os cuesta? Cuesta, porque nosotros éramos unos locos que decidimos un día vamos a intentar digitalizar y escalar el sector menos digitalizado y menos escalable del mundo. Y es una cosa que siempre también yo ahora comento a los emprendedores, es que hay que empezar vendiendo, es la única forma de validar. Y hay que coger tu maletita, recorrerte España, llamar a la puerta y empezar a presentar tu producto y a vender tu producto y así ir aprendiendo y ¿Te acuerdas iterando. cuál fue el primer cliente que fuisteis a ver con la solución? Sí, lo recuerdo. Es uno que ya no existe, pero te voy a decir el segundo o tercero que para nosotros fue el... primero empezamos, te voy a contar cómo empezamos en Francia. En Francia empezamos con el más complicado de todos, que siempre decimos que fue nuestro primer cliente y nuestro mayor inversor en aquel momento, porque invirtió mucho tiempo en nosotros, que era el restaurante Julio Verne de Alain Ducasse. Alain Ducasse es uno de los chefs más laureados del mundo, que estaba en la segunda planta de la Torre Eiffel. Okay. Era un restaurante que la gestión de reservas era una locura. ¿Por qué? Porque estaban completos a 6, 7, 8 y 10 meses vista. Y claro, les dijimos, oye, nosotros queremos digitalizar esa parte, quitar ese libro de papel, porque esto es otra cosa importante. El tenedor nació como un SaaS que se vendía a pymes, un software de gestión de reservas. Nada más, no hablamos de reservas online, no hablamos de nada más. Entonces, la forma de vender al principio es, oye, tú ibas allí y le decías, te voy a cambiar tu agenda por digitalizarlo. Exacto. ¿Y qué te decían? Pues nos decían que les encantaba, pero que no era el momento. Para ellos era ciencia ficción, o sea, decirles, oye, coges un libro de papel, lo tiras a la basura, pones un ordenador y ahí tienes un software en nube. Además, fuimos de los primeros de tener un software online completamente. Había otras soluciones en otros lugares del mundo, pero eran físicas. Y claro, ellos se quedaban como diciendo, pero ¿esto qué me aporta a mí? ¿Qué valor me da? O sea, y yo pienso, ¿no? ¿Cuánto pagaban por esa solución? Pues pagaban un fee mensual de 75 euros mes. 75 euros mes. ¿Y Sí. luego un variable o no había variable? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Eso llegó después. ¿Y os cuesta de arrancar, de conseguir esa atracción o no? O sea, vendiendo un software, o sea, porque la pregunta es, ¿para qué quieren? Porque para eso es más fácil con la libretita ir apuntando Claro, que un software. claro. ¿Os costó conseguir? Nos costó mucho, pero fue un trabajo de evangelización. Y sobre todo porque en ese momento había algo muy importante que buscaban los restaurantes, que era, quiero reconocer a mi cliente, quiero tener información de mi cliente, quiero saber sus gustos, preferencias, las veces que han venido, y quiero luego poder trabajar esa información, que mi gente de sala comprenda esa información para atender mejor a mis clientes. Pensad que en aquel momento estaba en boca de todos pues, las campañas virales de email marketing. Estaba todo el mundo empezando y pues, los restaurantes al final eran una pyme que necesitaba también ponerse en contacto con sus clientes. Porque el restaurante, ¿cómo consigues los clientes? O sea, ¿cómo vas? O sea, les llamas, te presentas en los restaurantes o cómo es la Tal venta. cual. ¿Cómo es la venta? ¿Cómo es la venta? Pues la venta tradicional. Welcome to the basics. Íbamos, llamábamos a los restaurantes, primero elegíamos dentro de cada una de las ciudades cuáles eran los restaurantes que más imagen nos podrían dar o los más representativos, los más conocidos, y uno a uno llamábamos, íbamos a verles, les hacíamos una demo de nuestro sistema y les implantábamos. Oye, antes, perdona de que pasemos, pero a mí me gustaría que la audiencia sepa volúmenes o datos de cuánto llegasteis con... O sea, estamos empezando por el principio, pero
¿qué año se vende? ¿Por cuánto dinero se vende? Y si nos puedes dar 4 cifras de... se vende a TripAdvisor, ¿por cuánto se vende? 4 cifras de los volúmenes de reservas que lleváis a generar o restaurantes que llegáis a tener en global. Solo para saber, oye, cómo arrancáis y dónde acabáis. Vale. Pues arrancamos. Yo creo que el primer año tuvimos como unos 100 clientes y el segundo año ya estábamos casi en 1000 entre España y Francia. Y bueno, pues en el momento yo creo que de la venta a TripAdvisor estábamos en unos 10.000 restaurantes. ¿Qué año fue? En el 2014. O sea, unos 7 años después. Y no sé si es volúmenes de transacciones o reservas o te acuerdas de aquellos... Hay datos. algo público por ahí, pero no solemos decirlo. Vale, ok, ¿no? listo. Decimos que se busque y cada uno que lo vea. Y después de la integración con TripAdvisor, ¿a cuántos restaurantes podíais haber llegado? O sea, ahora no lo sé cuántos tendrá TripAdvisor, pero después de la adquisición... Después de la adquisición, pues bueno, con todo el crecimiento que tuvimos, hay que tener en cuenta que pasamos de estar en 3 países, España, Francia y Suiza, a 22 países. O sea, fue una expansión en 3-4 años increíble. Y pasábamos a lo mejor en aquel momento que estaríamos en 70.000 restaurantes en todo el mundo. Wow. ¿Y es público por cuántos compraron TripAdvisor? No es público. Hay datos por ahí, se pueden encontrar. ¿Cuáles son los datos que dicen? Aquí las malas lenguas hablan de más de 100 millones de euros del amigo Darío. Claro. Y calla, otorga aquí. No, y entonces, oye, volvamos si queréis porque a mí lo que me parece brutal es, oye, ¿cómo arrancáis? ¿No? Me has dicho 2014 el año de la venta, ¿no? Sí. 7 años prácticamente, Sí. entre 7 y 8 años. Sí. Vemos que la media de montar a vender, de 7 a 8 años, ¿no? Y arrancáis picando, o sea, tú por la mañana te levantas y dices, venga, voy a ver, o sea, voy a hacer la calle, ¿no? O sea, voy a picar puerta. Exactamente. Además, yo tengo un récord, que en una misma semana estuve en 7 comunidades autónomas diferentes, en los 7 días, y además una de ellas que no podía ir en coche, porque en aquel momento, claro, los recursos son muy limitados, alquilábamos un coche, nos levantamos a las 4 de la mañana, cogíamos el coche, nos íbamos a Donosti, nos íbamos a Sevilla, nos íbamos a Valencia, pasábamos todo el día de reuniones, regresábamos a casa y al día siguiente otra vez más. A día de hoy un inversor te diría que no es un buen negocio porque vender un software por 75 euros, ya no por llamada por teléfono, sino visita presencial, es un súper mal negocio. Pero en aquel momento no. Entiendo que os parecía bien, ¿no? A ver, en aquel momento nosotros no lo pensábamos como que éramos una startup. O sea, todos sabemos que startups, rondas, inversores, todo esto vino mucho después. Éramos muy jóvenes y lo único que hacíamos era currar y vender mucho para intentar mantenernos. Decíamos, hoy hemos vendido tanto, hoy hemos logrado tanto, mañana ya veremos. Siempre teníamos esa cosa de, a lo mejor mañana desaparecemos, o sea, este negocio no es viable. Vale. Y, o sea, ¿en qué momento decís, hostia, cuidado, que esto ya, o sea, de querer ganarse la vida a, hostia, cuidado que esto ya empieza a ser algo grande? Yo creo que no lo dijimos en ningún momento, ni después de la compra. Hostia. O sea, yo creo que fue como un tirar para adelante, bueno, pues quien conoce a Marcos y Alex son 2 mucho mejor que yo, excelentes vendedores. Entonces éramos 3 que lo que hacíamos era, pues vamos a comernos el mundo, a tener el máximo número de clientes posibles y vamos a aprender de ellos al final. Y que, o sea, además de vosotros, imagino que teníais competencia. ¿Qué hacía la competencia? Sí, cuando aquello teníamos una competencia muy fuerte en la que nos fijamos que estaba en Estados Unidos, que era el grupo Pentable, ¿vale? Y en España empezaban a salir otros portales que también hacían eso. Que a raíz de eso también nosotros pivotamos un poco el modelo de negocio, porque los restaurantes nos decían, vale, estoy digitalizado, ya tengo información de mis clientes, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a aportar? ¿Qué negocio me vas a aportar? Y era, pues bueno, vamos a abrir los canales online. Ahora que tenemos, digamos, el control de la disponibilidad de un establecimiento, vamos a poder abrir el grifo y traer comensales. Y en aquella época no era como ahora. Para conseguir usuarios era mucho más duro. Había que trabajar con bases de datos, hacer concursos, publicidad exterior, de todo. O sea, vosotros teníais 2 negocios, es venderle el software. Sí. Y aparte montar un portal donde traer tráfico para generarles reservas. Exactamente, y ahí llevarnos una comisión. ¿Eso en qué año lanzáis el portal? Pues yo creo que el primero así, bien dicho, era 2009 más o menos, que coincidió con la primera inversión que recibimos. ¿Cuánto recibisteis de inversión? Pues la primera inversión, quitando Family, Friends and Fools y demás, y las otras inversiones, la primera fue de 1 millón. 1 millón de euros. Sí. Bueno, ya era una cantidad respetable, ¿no? Para ser el año 2009, o sea que...
Sí. ¿Y qué te iba a decir? O sea, el business model era vender un SaaS y, o sea, no optasteis por regalarlo, ¿no? Porque Idealista, bueno, pregunto, Idealista sí que acabó comprando un software, ¿no? Para gestión de las agencias, pero creo que o lo regalo, no sé. Nosotros lo que hicimos fue luego evolucionarlo y ir hacia un modelo que era cuando empezaba Spotify, hacia un modelo freemium. Okay. Porque nuestro objetivo era, te damos una herramienta básica que no tiene coste para ti, pero tenemos el control de tu disponibilidad en tiempo real para poder enviarte ese volumen de comensales. Y luego, pues, quien quería un software más avanzado, pues... Pero al final lo que hicimos fue coger ese software completo que teníamos, tan completo y tan complejo, y lo dividimos en 3 patas. Lo dimos una pata muy básica, una pata de más gestión, con plano de sala, con información más detallada, y una tercera que era más para email marketing, comunicación, base de datos, para poder trabajar con ello. Salen varios players, ¿no? Sí. No recuerdo, porque Enrique, a mí me vino a ver uno que gracias a Dios no invertí, pero ¿cómo se llamaba el competidor que teníais? Restalo. Restalo. ¿Y en Francia también salieron más players Sí, o no? salieron algunos players también, sí. O sea, fue un momento donde, oye, ¡pum!, se abre el mercado, Sí. ¿no? Empiezan los competidores. Vale, ¿cómo ganáis o por qué vosotros ganáis la batalla? Pues esos años anteriores siendo SaaS, porque todos los competidores que salieron lo que hicieron fue replicar modelos solo B2C. O sea, en realidad ellos lo que hacían era, monto un portal, que ahí consigo usuarios y hago que los usuarios reserven los restaurantes. Pero detrás no había esta tecnología que nosotros ya teníamos implantada en todos los restaurantes. O sea, yo siempre digo que el éxito fue empezar por estar dentro de los restaurantes, de entender cómo trabajan y tener una herramienta que nos permite tener el control de la disponibilidad y poder saber cuándo mandar. O sea, yo que estuve en Oferum, o sea, vender a restaurantes seguramente es el peor cliente que hay. Primero, porque requiere la presencialidad casi siempre. Sí. Y 2, porque vender un SaaS a lo mejor lo vendes. Debe ser difícil, venderle a un restaurador un SaaS. La pregunta es, ¿y cómo te pagan? Ya. Esa es otra problemática. Sabemos que es un negocio. A ver, por suerte ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No, está claro. Pero sí, es difícil. O sea, yo te puedo contar una anécdota muy graciosa de algunos restaurantes que había que ir un jueves, un momento, creo que era el segundo jueves de cada mes, a cobrar. Tú llegabas allí y esperabas una cola con todos los proveedores y te daban un sobrecito con un cheque. Así. Eso recuerdo de hacerlo yo directamente para pagar las facturas. Y luego también hay mucha, bueno, no sé en tu caso, ¿no? Pero había mucho cierre, ¿no? Rotación de restaurantes, o sea, Sí. rotación que cierra el churn, ¿no? Que ahora todo el mundo habla del churn, pero aquellos que morían de verdad, o sea, es que cambiaban el local y venga, venía otro, ¿no? A ver, la suerte con eso es que también es un mercado muy dinámico. O sea, cerraban pues más o menos un tercio de los restaurantes cada 2 años, pero es que ese tercio se completaba con todos los restaurantes que abrían en esos 2 años. ¿Puede ser el mayor emprendimiento de España en los bares? O sea, Es un mundo complicado. O sea, solo hay que saber que en restauración, según levantas la persiana y abres ese día, ya estás perdiendo dinero. O sea, ellos tienen que optimizar muy bien los costes. Y el problema es que pues, no había tanta formación porque era un negocio de tirar para adelante. y además que yo creo que o sea, yo creo que quiebran tantos. Vamos, Jesús también tuvo su tiendita de helados. Yo tuve también un bar de verano que pensaba que me iba a forrar y acabé perdiendo dinero. Pero que se te va el dinero. O sea, creo que la gente infravalora cómo se van, o sea, los costes y solamente ve lo que ingresa, ¿no? Exacto. ¿Nunca has pensado después de la venta montar un restaurante? Ni loco. Pero loco. Alejandro sí, ¿no? Sí. Alex sí, pero bueno, porque al final tienes un montón de contactos dentro de ese sector, sabes de quién rodearte y demás, y bueno, pues Está claro. Vale, y entonces estamos hablando sobre todo de España, pero no os quedáis solamente en España. No, y de hecho nuestro objetivo, esa primera ronda, además que fue un socio industrial, porque al final no había fondos, no había nadie que invirtiese en nosotros, fue pues un grupo que se llamaba Smartbox. Sí. Smartbox al final creó como un grupo mucho más grande donde hubo un año que adquirió e invirtió en muchas empresas, que se llamaba Smart & Co. Luego, al cabo de los años, ese grupo Smart & Co ha evolucionado a uno de los VCs más potentes de Francia, que es Otium Capital. Vale. Yo intenté que me invirtieran, tío, aquella gente, tío, hablé bastante con ellos, pero cuando estaban en Oferum, tío, o sea, sí, estuve, que nos invirtieran o que nos quieras a comprar, porque teníamos muchas sinergias con ellos, o sea que... Sí, esos fueron los primeros, los segundos y los terceros, fueron en 3 rondas con nosotros. ¿Cuánto dinero llegasteis a levantar?
Pues, a ver, en datos, a ver si me acuerdo. Aproximadamente. Aproximadamente, cerca de 20 20 en total. Sí. Eso fue cerca de una 20. compañía muy destacada para el momento en el que estaba Internet. Sí. O sea que... Sí, la última fue una ronda de 12, si no recuerdo mal, que además de que hizo el follow-on, en aquel momento ya era Otium Capital, pero entraron 2 fondos franceses también. ¿En qué momento veis, creo que te ha preguntado él, en qué momento veis que de verdad aquí hay chicha? O sea, ¿en qué momento tú dices, tío, esto ya sé que has dicho que no, nunca, ni en la venta, pero tú dices, tío, aquí tenemos algo. O sea, aquí hay algo. A ver, yo creo cuando... Porque al principio tenía que ser muy duro, ir vendiendo software a Sí, restaurantes, sí. yo, vamos, me lo dices y me echo a llorar por las esquinas. O sea, tendrías, ¿cuántos años tendrías? 27, 28 años. Sí, más o Pues mira, menos. con 27 años, vale, pero te dicen ahora, tío, dices, Pues yo creo que a raíz de la última ronda, porque veíamos que había gente que ponía mucha pasta en nuestro crecimiento y no éramos rentables. O sea, es así. O sea, veía que ellos veían algo que nosotros no veíamos. Nosotros sabíamos el curro que había, pero decías... Y además, sabiendo que, por ejemplo, había pues, en Estados Unidos un competidor que era el dueño de todo el mercado americano y era un modelo completamente similar al nuestro. Entonces, volviendo a la competencia, o sea, ¿la competencia es fuerte? ¿Lo teníais todos vosotros? No, ¿cómo? a ver, la competencia siempre, yo siempre digo que es fuerte y es buena, Ujú. porque al final te hace a ti mejorar. Cuando empiezas a ver que llegan competidores y que te empiezan aquí restaurantes que quieren trabajar con los otros, o bueno, pues al final lo que dijimos es, nosotros tenemos muy claro con nuestra propuesta de valor y teníamos una obsesión que era el uso, porque siempre digo, un cliente que te paga y no te usa va a ser un charno en algún momento, en 6 meses, en 2 años o en 5, pero va a ser un charno. Ujú. Entonces, teníamos esa propuesta de valor de esa tecnología, entonces nosotros muy enfocados, y nunca mejor dicho, en nuestro libro de reservas. Pero lo que yo me refiero, ¿erais los más guapos? ¿Había otros más guapos? Éramos los primeros y Vale. tuvimos la suerte también de, y siempre lo digo, que esa es la parte B2C, de ser uno de los primeros en confiar en una tecnología que empezaba en aquel momento, que eran las apps móviles. Porque en 2009 salió el iPhone, la gente todavía no estaba muy hecho a eso y nosotros fuimos uno de los primeros en apostar, que tuvimos que hacer un desarrollo con una empresa externa que supiese de esto, una app para reservar restaurantes. Y eso fue un boom para nosotros. ¿un boom por qué? Porque llegamos a todos los perfiles de usuarios y a muchos usuarios recurrentes que nos utilizan para reservar restaurantes. Fue increíble, o sea, en vez de tener que llamar a un restaurante, que directamente en 3 clics pudiese hacer eso. De hecho, hay un caso muy curioso que en ese momento teníamos, y nos sorprendió a todos, teníamos un 25% de nuestros usuarios mayores de 50 años. Decíamos, pero a ver, o sea, 50 años, tecnología, claro, eran, primero, los que tenían por situación económica la capacidad de ir a restaurantes y pagar por ellos, y con asiduidad. Y luego además eran los que tenían la capacidad de tener un iPhone que valía una pasta en aquella época. Y era algo tan cómodo para ellos que nos estallaba la cabeza. Nosotros seguíamos con la BlackBerry. Vale. ¿Y qué te iba a decir en ese momento de por qué perdíais dinero? ¿Por qué perdisteis tanto dinero? Pues en ese momento era porque teníamos unos equipos comerciales gigantes. 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 Teníamos inside sales, teníamos field sales, yo recuerdo lo que siempre llamábamos el ejército de las corbatas verdes, de coger yo un equipo de sales en un coche, irme a Donosti, abrir las puertas a las 8 de la mañana, bajarse, decir, a las 9 de la noche nos vemos aquí. Y regresar todos al coche y todos de vuelta para Madrid. Porque tu rol era llevar equipos comerciales. Sí, yo, como todo emprendedor hemos pasado por todas las partes, desde finanzas, desde todo el tema de recursos humanos, pero sí, fui especializándome más sobre todo en formar a los equipos comerciales, en llevarles con los pitch de ventas, en acompañarles y tener equipos comerciales. ¿Qué es la parte más crítica para montar un equipo comercial? O sea, ¿qué es lo que has aprendido tú después de esa experiencia? De decir, oye, ¿qué debería de hacer para montar un equipo comercial con éxito? Yo creo que, primero, la estrategia es muy importante. O sea, que clasifiques muy bien a tus clientes y los roles que vas a necesitar. ¿Vale? Porque normalmente tendemos a tener a todos los clientes dentro del mismo saco, o una cosa que se suele pensar es los que más facturan, pero son los que más facturan hoy, no tienen por qué ser los que más facturen mañana. Entonces, primero eso. Luego, focalizarse, que eso fue una de las grandes cagadas que hicimos nosotros, creo que por allá por el 2011, 2012, que era
queríamos tener todos los restaurantes del panorama nacional, o sea, tanto en España como en Francia, pero en España decíamos, yo soy asturiano, y a mí cuando me decían, es que no reservo con el tenedor porque no hay restaurantes en Asturias, me dolía. Decía, macho, pues ¿qué hacía? Pues venga, vamos a coger 3 tíos a vender en Asturias. Y claro, estaba la otra parte, que eran los usuarios. Si tú tienes muchos restaurantes en Asturias, pero no tienes gente que reserve y no tienes las palancas o la pasta suficiente para hacer que tengas esos usuarios recurrentes, pues te desfocalizas. Entonces aprendes y dices, bueno, pues vamos a centrarlos en aquellos lugares en los que de verdad nos van a dar más revenue. Vale. Oye, ¿no hay anécdotas de restaurantes que te tomasen reservas y luego o sea, que reservase pero luego la gente no pudiera ir o que yo Sí, qué sé, sí, pero sí. el restaurante había Siempre cerrado? decíamos que nos basamos en la confianza mutua. Pero también hay que entender que aunque nosotros teníamos ese software, para que veáis, los primeros años lo que teníamos era un call center. El primer año éramos Marcos, Alex y yo, que transmitíamos todas las reservas. Cada vez que entraba una reserva online, aunque tuviese el software, llamábamos, hablábamos con el dueño, esto todos los días de la semana, o sea, da igual, antes de cada servicio. Llamábamos, oye, mira, te hemos mandado esta reserva, la tienes apuntada, sí, la tienes en tu software, no hay ninguna problemática. O sea, eso es un trabajo. Luego tuvimos un call center súper grande también llamando a restaurantes, luego lo sustituimos por un robot que llamaba y al final logramos implantar nuestra filosofía de decir, no, si es que lo puedes hacer tú mismo y además, si tú utilizas tu software para todas tus reservas, nunca vas a tener una problemática de que tengas un overbooking o que tengas una mesa ocupada. Esa era la filosofía. ¿Y cuánto os pagaban Pues en aquel momento era en torno a unos 2 euros por comensal que enviábamos cumplido. ¿Y no los restaurantes nos engañaban? Decir, no han venido, no show. Sí, había, pero teníamos métodos para saber si ese cliente luego no había ido, porque también teníamos unos usuarios que eran muy majos con nosotros, porque les gustaba dejar opiniones, les gustaba decirnos qué tal había ido, entonces sí, teníamos formas de hacerlo, pero no era un problema tan grande de... ¿Qué tal de relevantes son las opiniones? Pues yo creo que en aquel momento siempre lo decíamos que un usuario leía entre 1 y 12 opiniones para elegir un restaurante. Era el segundo criterio, después de la relación calidad-precio, más importante a la hora de elegir un restaurante. Porque te lo estaba diciendo alguien que había ido, que había reservado. ¿Y los restaurantes no se picaban con vosotros? Porque según comentarios, según qué reseñas... Es parte del juego, es parte del juego. Al final, ellos lo que buscaban era que el cliente estuviese... Incluso había muchos restaurantes que, siempre lo diré, que trataban muy bien al usuario que venía desde el mundo online, ya fuese desde el tenedor o desde su página web, lo trataban muy bien, porque sabían que eso era una propina digital, que si le trataban bien, ese cliente luego iba a recomendar. Oye, en lo de los equipos de ventas, ¿cuán relevante es tener un buen pitch? O sea, tener un buen discurso. Es muy importante y sobre todo que sea organizado. Cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, cada sales se comporta de manera diferente. Pero tener una línea argumental, una historia que contar cuando estás haciendo una demostración, para que en cualquier momento, cualquier pregunta del cliente que te pueda sacar de eso, si no lo llevas preparado, te has perdido y ya has perdido la negociación. Entonces, siempre les enseñábamos a seguir unos 10 pasos, creamos en aquel momento los 10 pasos de la venta, y siempre sabían en cualquier momento, cuando les llevaban a una pregunta que les quería sacar de ahí, dónde volver, en el momento donde se habían quedado. Y siempre repetíamos la misma dinámica. Cada uno lo hacía de una manera, pero seguíamos ese guión. Es muy importante, muy importante crearlo y además es con la experiencia propia de haber ido a reuniones. Nosotros hasta, te digo mismo, hasta el momento de nuestra salida, seguíamos yendo a reuniones con los propios comerciales. O sea, y cada vez que llegaba un comercial nuevo, le acompañábamos en ese primer momento de cómo enfrentar una negociación con un cliente. ¿Cuán importante es que se forme ese comercial nuevo? Es básico. Hay que invertir mucho en formación, porque al final tú estás poniendo como un funder, nadie vende, por así decirlo, pero si tú logras que tu gente tenga tu librillo y tenga tu escuela, te puedes dejarlo todo en sus manos porque al final sabes que no va a cambiar ese discurso, pero tienes que invertir un montón de tiempo en formación de equipos, en acompañarles, en estar escuchando llamadas, en no separarte de esa parte operativa. ¿Cuántos comerciales llegasteis a tener? Yo te voy a decir, mira, el momento yo creo que el más en el equipo, contando managers y demás,
estábamos en unos 90 personas. 90 personas. Sí. Oye, ¿cuánto tiempo le das a un comercial para saber si es bueno o no? O sea, si es bueno o no, perdona. Yo creo que todo el mundo es bueno, pero si funciona. Si funciona, yo creo que es un periodo de prueba de unos 3 meses. 3 meses. Es un ramp-up. Al final, tú no le empiezas exigiendo el primer mes lo mismo que en el tercero. Pero, te digo, en 15 días sabes si un comercial es bueno. Vale, ¿qué pasa si a un comercial lo pones en una zona, por ejemplo, me pasaba, en una zona que no es buena y por lo tanto es más difícil? Sin embargo, a otro está en una zona que es mejor. Tienes que poner a que se desfoguen los primeros que llegan, tienes que ponerles en esas zonas complicadas. Okay. Para que veas cómo se desenvuelven, ¿vale? Que van a recibir muchos nos. Creo que estamos pensando en una zona concreta de España que es súper complicada y además en restaurantes. No Hay una que siempre decimos, País Vasco. Okay, vale, Súper complicado, súper complicado. Pues bueno, pues para desfogarse los mandábamos ahí. ¿Por qué? O sea, porque al final te encuentras con muchos nos, te encuentras con mucho... Tienes que entender muy bien esa psicología del cliente y entonces, bueno, pues nadie quería tocar País Vasco. Un comercial que haya llevado unos cuantos meses en la compañía decía, no, porque es no tras no. ¿Vale? Luego es verdad que los equipos evolucionaron, ya no hacíamos solo visitas presenciales, cuando ya teníamos una imagen de marca, ya teníamos cliente inbound y demás, teníamos outbounds que llamaban y al final, pero tenemos lo que llamamos flying inside sales, que al final llamaban mucho, intentaban cerrar y si tenían que, para cerrar, hacer una visita, pues les programábamos que a lo mejor la última semana del mes o entre medias del mes se fuesen 3 días a esa ciudad que habían estado llamando desde Madrid o desde Barcelona, llegaban allí y solo a cerrar contratos, ahí con el contrato directamente para firmarlo. ¿Y teníais algún perfil identificado de, oye, las personas que son así, 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 son los que mejor nos venden? Y hay una cosa que siempre digo, y lo he dicho también en alguna conferencia con Seed Rocket, que hay 2 tipos de comerciales, ¿vale? Esto es mi opinión personal y lo que me he encontrado. Tienes los mercenarios y los soldados. Y tienes que tener un mix entre los dos. Mercenarios son los mejores vendedores. Es increíble. Porque venden lo que sea y a quien sea. Pero tienen una gran problemática. Trabajan por dinero y no tienen una fidelidad. Se te pueden ir cuando les ofrecen más dinero. Y además esos, yo siempre digo que son los que matan por la empresa. Y luego tienen los soldados, que no son tan buenos, tienen mejor pitch, pero no son tan máquinas comerciales, que son los que tienen fidelidad por la empresa. Y esos mueren por la empresa, no matan. Y son muy fieles. Entonces, hay que tener un buen mix y con los soldados convertir a esos mercenarios poco a poco en soldados de la compañía y tenerlos motivados. Si estás empezando, ¿qué necesitas? Un mix de los dos, siempre, siempre. Hay gente que tú identificas que dices, mira, nunca va a ser el mega vendedor, pero va a ser capaz de acompañar a todos los vendedores para tenerlos más fidelizados. ¿Y no te pasaba y a mí me pasaba, que yo tenía unos tíos que eran unos cracks, pero cada vez cuando me despistaba habían vendido cosas que no teníamos? Sí, claro, bueno, ese es el librillo del comercial, está claro. Pues eso es fácilmente solucionable, es teniendo gente que, bueno, pues que sea de operaciones que se encargue de revisar eso. Es poner las normas muy claras y al final llevarles a, mira, esto tiene que estar así antes de que se cuente. ¿Cada cuántos comerciales tiene que haber? O sea, un responsable, ¿cuántos comerciales puede llevar? Ostras, depende. Ahora te diría que yo creo que entre 8 y 12 está bien que tengan un manager. ¿Vale? Y cada 4 o 5 puedes tener otros perfiles más intermedios como team leaders, que al final es un porcentaje. Dices, pues mira, un 70% del tiempo vendes y eres bueno vendiendo, seguramente sea un soldado, ya os lo digo, seguramente. Y ese 30% es un poco que acompañes a tus compañeros, que les ayudes y que estés ahí un poco, que seas la mano derecha del manager. Oye, ¿qué porcentaje? Porque esta es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Es ¿qué porcentaje tienes que pagar en fijo y qué porcentaje en variable? Vale. El fijo tienes que estar más o menos adecuado al mercado, porque si no te va a costar mucho buscar fuera. El variable, yo siempre digo que si tienes la forma de medirlo bien y de establecer bien los KPIs, o sea, la parte de su objetivo, las partes pequeñas de su objetivo, tiene que ser un variable alto. Porque al final son comerciales y no tienes que poner topes, no tienes que poner puertas al campo. Tienes que decir que si ellos pueden ganar mucho más con comisiones, que lo consigan. Porque al final te va a traer ese revenue. Tú tienes medido tu CAC y tienes medido tu lifetime value del cliente y sabes perfectamente hasta dónde puedes llegar. Entonces, hay que tener un porcentaje alto.
Yo mi recomendación, pues siempre he dicho entre un 30 y un 50% de su salario en variable. Y en vuestro caso, o sea, ¿su variable también iba por el tiempo que se quedaban los clientes o no? ¿Era simplemente mensual? Depende. Al inicio no puedes tener roles especializados, ¿vale? Entonces nosotros lo que teníamos en un primer momento era un equipo de sales, outbound, inbound, field sales, inside sales. Luego un equipo de formación, que era el que se encargaba de la, como digo yo, de la reventa, de revender todo lo que se había hecho, aquello que venía, como ha dicho antes Jesús, con pinzas cogido tal, se encargaban de ponerlo en marcha. También gastábamos mucho en formación de restaurante, por al final una herramienta digital en una pyme no digitalizada. Y luego un equipo de account management, que es el que se va a encargar de hacer upselling, cross-selling y demás. Entonces, siempre pasaba por ese proceso y todo supervisado por un equipo de sales ops. Entonces, cuando ya llegaba el account manager, no era responsabilidad del sales, pero teníamos claro que cuando llegaba el account manager había pasado por un proceso de validación y un proceso de integración, digamos. Vale. Y bueno, o sea, por seguir con la historia del tenedor, ¿cuál es el peor y el mejor momento? El mejor me lo imagino, pero el peor... No te lo imaginas. Venga, pues... Voy a empezar por el peor momento. El peor momento yo creo que es cuando pues, te invierten fondos a gente que pone mucha pasta en ti y que al final te piden, te exigen, te apretan. Es normal, es su business, es su negocio, pero desde dentro lo vives como... Vives unos momentos de no solo de incertidumbre por la gente que trabaja contigo, sino de decir, es que esto ya se han cambiado las tornas, nos están apretando de una manera, no es nuestra autoexigencia, que siempre es máxima, sino que yo creo que es... ¿Qué formas tiene de apretar un VC? Bueno, pues sabes, entran en los boards, dicen lo que ellos creen por dónde tienes que ir y cuánto tienes que hacer y el budget siempre tiene que ir multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y a veces pierdes esa parte de escuchar qué está pasando en el mercado y a lo mejor tenemos que poner más inversión en otra cosa para no quedarnos atrás o no lo estamos consiguiendo. Yo creo que ese es uno de los peores momentos. Pero al final hay que saberlo. También éramos muy inexpertos, era una época en la que no es como ahora, que no hay esa transparencia en estas cosas, es así. ¿Y el mejor momento? Pues yo creo que tú estabas pensando en el momento de la venta. Sí. No, para mí, personalmente, el mejor momento ha sido todo lo que vino después de la venta. Porque nos permitió llevar aquello en lo que nosotros creíamos a otros lugares, formar equipos. Yo siempre tengo un recuerdo muy, muy grande porque mi abuelo fue el primer emprendedor que conocí, que viajó a Uruguay cuando era muy joven y teníamos mucha familia en Uruguay y Argentina que yo nunca había visto. Pues nosotros cuando entramos en el mercado latinoamericano, yo me fui a Argentina, formé a los equipos de allí, compramos una compañía allí, estuve con ellos, fui a reuniones con ellos. O sea, todo ese proceso posterior de formar, de llevar tu filosofía y de crear escuela, que eso es muy importante. Yo estoy súper orgulloso de toda la gente que ha trabajado con nosotros en toda la época. Hay gente que ha hecho emprendimiento, hay gente que acabó en otras compañías, hay gente que fue a la competencia. Y da igual, creamos escuela, creamos gente que de verdad quisiese, aunque fuese dentro de una compañía, tenían ese gen de emprender o de hacer un paso más allá. Y, o sea, todo esto viene después de la venta. ¿Cómo llega la venta? Pues la venta fue, siempre digo que cuando estás en la cresta de la ola o tomas bien la ola o ya sabes dónde acabas. Entonces yo creo que es el peor momento. La gente piensa que es en los comienzos, no, para mí el peor momento es cuando estás ahí. Estábamos buscando una ronda y no la conseguimos. Y fue fue un amor a primera vista. Pero buscando la ronda estabais en un momento delicado, a punto de... Era un momento muy delicado. Cuando estás buscando pasta es porque la necesitas. Porque no hay. Y entonces tuvimos la suerte de que nos escribió Steve Koffer. Steve Koffer es el fundador de TripAdvisor, ex CEO ya no está en la operativa. Y nos escribió un email y dijo que se presentaba aquí, venía a París y que nos quería ver. Ya está, llegó y nos dijo, mira, creo que hay feeling. Habíamos trabajado con algún partnership con ellos y tal, pero creo que hay feeling y lo que quiero es comprar el 100% de la compañía. Y nos dijo, mira, nosotros tenemos los recursos, vosotros tenéis el conocimiento, queremos llevar esto mucho más allá. Y la historia de Steve también es muy curiosa porque él vendió su compañía a un fondo que era Expedia y luego recompró, la sacó a bolsa por valor de
4.500 millones de dólares, una barbaridad. O sea, entonces él nos dijo, vais a crecer aquí. Y de hecho nos convertimos en una unidad de negocio, pero más allá. Se creó un vertical de restaurantes dentro del grupo TripAdvisor, uno de los socios se fue como vicepresidente de TripAdvisor y éramos una startup dentro o con los recursos de una compañía grande. Y el poder llevar eso a otros países y llevar eso a otras culturas y poder implantarnos y tener una marca global, la leche para nosotros. O sea, ya notasteis que dejabais de ser quizás una startup y Sí. que ya estabais siendo una gran empresa. ¿Cómo es esa integración? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? O sea, una integración con un grupo americano, un líder a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿o sí que fue fácil? Pues fue algo raro. Yo creo que fue algo raro porque una compañía, siempre me acordaré que anunciaron la compra en la presentación de resultados del del primer trimestre. Estaban presentando resultados en Estados Unidos, después de hacer toda la presentación, sabéis que cuando cotizan en Nasdaq las compañías pues tienen que hacer presentación de resultados pública. Y al final de todo dijeron, bueno, y hemos adquirido una compañía europea que se llama La Fourchette El Tenedor. Lo dijeron y fue un boom para nosotros, fue como ¡wow! Y el proceso desde que se tomó la decisión, pues yo puedo decir que cerramos una due diligence en 15 días. Algo que puede durar meses, fue O sea, que había súper rápido. Vale, pero la integración, quiero decir, es ¿qué hicieron bien para que una compañía grande compre una startup y realmente tenga un impacto significativo? O sea, que vosotros sentáis cómodos, que sigáis haciendo push y seguís remando. No nos pidieron nada. O sea, no nos dijeron ni nos dieron obligación de quedarnos, ni nada de nada. O sea, nos dijeron, el objetivo es que vosotros ahora crezcáis. Y nosotros en aquel momento queríamos salir internacionalmente, estamos solo en Suiza, estamos tanteando Bélgica, y nos dijeron, mira, seguid haciendo lo que estáis haciendo, pero lo vamos a llevar más allá. Entonces dijimos, de hecho, yo me acuerdo una pregunta que le hice a Steve, que le dije, ¿cuándo vamos a Estados Unidos? Porque teníamos muchas ganas. OpenTable había venido a Europa, se había ido, porque estuvimos en pelea con ellos. Era una empresa valorada en 400 millones de dólares en Nasdaq. Que, por cierto, 6 meses después de la compra de TripAdvisor, llegó el grupo Priceline, que son los dueños de Booking, y compraron OpenTable. O sea, 6 meses después. Entonces, y me dijo, mira, es una tontería. Nosotros estamos en 49 países. Vosotros estáis en 3. ¿Vale? Cuando estemos en los 48 países con The Fork, TripAdvisor y The Fork, ya vamos al número 49, que era donde estaba nuestro mayor competidor. A día de hoy, yo entiendo que la mayoría de las reservas del Tenedor o de Fork vienen por TripAdvisor, ¿no? O sea, con esa integración. No, al final no. Es The Fork en sí, la marca global. Al final es una app que lo que te permite es que con la misma app estás en cualquier país, en muchos países de Europa, y puedes hacer una reserva en un restaurante. Sí, pero entiendo que la propuesta de valor para que TripAdvisor os comprara, que yo entendía, era, oye, cuando la gente venga a TripAdvisor podrá hacer reservas. Sí, pero eso en su momento ya había partnerships que permitían hacer eso. O sea, no era nada diferente. Que creamos también bastantes productos para TripAdvisor, o sea, productos específicos para restaurantes. Lo que la gente no sabe es que TripAdvisor en aquel momento tenía 4,2 millones de restaurantes en todo el mundo. Y era la única unit de negocio que no hacía nada con ellos. No tenía productos para ellos. TripAdvisor Hoteles y Viajes. ¿Os ayudó de verdad en que vosotros incrementarais vuestro número de restaurantes, TripAdvisor? Sí, increíble. Increíble. Sí, porque cada vez que entramos en un país mirábamos si entrábamos con un equipo o buscábamos ciertos competidores que había allí que nos permitía comprarlos. ¿Cuántas compañías comprasteis? Entonces sabría decir, pero bastantes. Hubo bastantes países en los que entramos. Comprando. Entramos en Holanda, en Italia compramos 2, en Portugal 1, en Brasil otra, en Latinoamérica también. Sí, un montón. ¿Y cómo se integra una compañía que compras? O sea, ¿cómo es? Oye, me has comprado a la startup de Uruguay, por decirte algo. Sí. Y con culturas tan diferentes, porque al final... pues yo creo que había 2 modos de hacerlo. Una, la manera española, que os la voy a contar porque es la mejor, y es, íbamos allí, conocíamos al equipo, conocíamos todo lo que hacían y les contábamos todo lo que hacíamos nosotros. Normalmente compramos compañías que estaban en unas fases como estábamos nosotros los años anteriores. Entonces, yo tenía una frase que llegaba siempre lo recordaré, que en la primera charla yo decía, hola, vengo del futuro, os voy a decir lo que no tenéis que hacer. Ajá. Y así empezábamos todo. Entonces, veíamos, y poco a poco cambiábamos marca y demás, pero ellos nos veían siempre como que íbamos un paso por delante. Entonces, era muy fácil llevarles, acompañarles a estar en el momento en el que estábamos nosotros. ¿Qué es lo que no tenían que hacer? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que no tenían que hacer? Pues muchas cosas donde la habíamos cagado nosotros, obviamente. Desde no focalizarse en ciertas ciudades o en ciertas localizaciones, desde, por ejemplo, que era nuestra defensa a muerte,
de tener un software de gestión, la mayoría de estas compañías eran como pues, algunos competidores, totalmente B2C. Entonces decíamos, ¿entiendes que tú tienes un gran tráfico, un volumen, que si no tienes el control de dónde lo vas a mandar puede haber errores y el problema es tuyo? Entonces, bueno, pues esa fue esa fue yo creo que la parte importante. Y luego pues trabajar con los equipos y demás. Y bueno, por pasar ya esta etapa del tenedor, ¿cómo te cambia la vida después de vender una empresa por más de 100 millones? O los que sean. Ten en cuenta que esto fue 2014 y yo salí la primera vez del tenedor en el año 2020, después del COVID. O sea, porque Justo. tú te vas de la empresa y Sí. vuelves. Sí, pero esto es en 2020. Yo salí de la compañía en 2020. En 2020 yo estaba cansado, estaba de verdad, estaba físicamente y emocionalmente, tuve algún pequeño problema de salud y dije, después de todos estos años, y dije, necesito un tiempo para... ¿Por qué estabas cansado? Era mucha tralla, era mucha tralla. Es O sea, una compañía. hay que- Yo lo que he escuchado es que el tenedor era una compañía trayera. Sí. O sea, que allí se iba a currar de verdad. Sí, exactamente. Y claro, después de, pues piensa, 2019 era el año más loco. Estábamos en todos esos países, era una locura en todo. Y yo en 2019 ya empiezo a estar un poco de salud, un poco así delicado. Y en 2020 justo llega COVID y fue mi excusa perfecta. Digo, bueno, ahora se ha parado todo, se va a tener que reconstruir. Entonces me voy un tiempo de la compañía, no tenía fecha de vuelta y desconecto y pienso a ver qué me apetece hacer. ¿Vale? Y ahí fue un momento donde mi vida cambió en 2020, porque dije, había hecho mis pinitos como inversor, por ejemplo, en algunas compañías, pero dije, ¿cómo puedo ayudar yo a los emprendedores? Esto que he hecho integrando países o yendo a otros países y otras compañías, ¿cómo puedo ayudar yo a los emprendedores a esto? Se reían de mí porque siempre estamos así medio en serio, medio en broma, era una coñita, de que estaba muy zen y entonces empecé a decir que me dedicaba al karma, que lo que quería era devolver todo lo que había aprendido, llevarlo a otra gente y que fuesen exitosos, ¿vale? Y así empezó medio en serio, medio en broma. ¿Qué ocurre? En 2021 los dos socios que quedaban, Marcos y Bertrán, van a salir de la compañía y yo vuelvo por mis niños, por la gente que lleva mucho tiempo trabajando conmigo, vuelvo un año para estar en esa transición y bueno, la compañía ha crecido, creció mucho, cambió y demás, pero bueno. Y luego ya salí definitivamente y dije, bueno, pues ahora antes de ver qué quiero hacer o cuál es el siguiente paso, quiero simplemente dedicarme a devolver ese karma. O sea, explica cómo es esto, porque a mí cuando me lo explicaste la primera vez yo dije, hostia, aunque, o sea, si tuviera que decir la vida que yo quiero, sería un mix de vosotros dos, ¿eh? De hecho, No sé, yo la mía no sé, tío. La gente me tiene idealizado, tío, ve que, claro, yo en el Instagram cuelgo 2 fotos, tío, y la peña se piensa que estoy todo el día surfeando o en la montaña, tío, estoy todo el día currando, cabrones. O sea, pero yo por eso digo un mix, o sea, la mitad solo, porque conozco también la otra mitad un poco. Vale. Y ¿Y la tuya? ¿Cómo es? Pues ahora, como estoy en ese impasse, me encanta aprender. Yo siempre me ha encantado aprender, me encanta estar con gente, me encanta trabajar y poder ayudarles. O sea, y sigo con esa filosofía de hola, vengo del futuro, te digo lo que no vas a hacer. Entonces, me he planteado que cualquier persona, cualquier emprendedor que tenga un proyecto que quiera contactar conmigo, ya sea mediante, pues, colaborando un montón con Seed Rocket, por ejemplo, con la aceleradora, pues hacerles un poco de ese mentor, dónde te duele, voy a ver cómo puedo ayudarte ahí y voy a intentar hacerte salir un poco de tu operativa diaria, que lo veas y decirte, oye, mira, esto yo lo he hecho, me ha funcionado, esto yo lo he hecho, no me ha funcionado, pero sobre todo en aquello que no ha funcionado, que no te lleves el golpe, aunque luego es un aprendizaje, pero si te puedo dar el aprendizaje sin que te lleves el golpe, ya te pegarás otras. Entonces, y ahora pues estoy mentorizando, pues estoy más o menos mentorizando unas 25 startups, en algunas he invertido, en otras simplemente estoy ahí con ellos. Hay unos que tiran más de mí, hay otros que tiran menos, hay unos para unas cosas puntuales y es más o menos lo que estoy haciendo. Pero, o sea, ¿todo esto tienes alguna retribución? Todo esto lo hago, como dicen los abogados, pro bono. Lo hago por amor al arte, lo hago por el karma. Sí. ¿Qué te dice tu mujer, tío? Mi mujer, que trabaja en banca, me dice que me ponga a hacer algo ya, pero algo productivo. Pero bueno, esto también me ha permitido también entrar en otros perfiles de compañías más grandes que necesitan pues, estructura con el equipo de ventas, yo qué sé, pues operaciones. Oye, tengo esta problemática, no sé cómo ponerlo en marcha. Pues
directamente a esas compañías, son las que pagan las facturas, como digo yo. ¿Vale? Vale. Les ofrezco los servicios, les hago horas y ya está. Y son los mejores inversores de las otras compañías, porque yo dedico mi tiempo a mentorizar por amor al arte, pero ellos pagan facturas para que yo pueda seguir haciendo eso. Ostras, qué bueno. Y de todas las startups a las que ves, ¿hay alguna que te haya llamado lo suficiente la atención como para decir, oye, pues como por ejemplo Marek con Cantox? O sea, como, sí, para vincularte con alguna de las compañías. Hay alguna. Llevo haciendo esto un año y pico, ¿vale? Pero hay alguna que me llama mucho la atención. Hay O sea alguna que que- me llama mucho la atención y no descarto, de verdad, volver a meterme en la operativa y volver de alguna manera a emprender. ¿Vale? Bueno, No es el momento porque quiero dedicarme a muchos y ver a mucha gente y aprender muchas cosas. Porque de verdad creo que hay una generación de emprendedores y de startups súper preparadas, con muchísima más información. O sea, a veces me dejan loco con proyectos y de cómo están haciendo las cosas. Y, bueno, pues quiero aportar mi granito de arena. Y si hay alguna en la que me voy a implicar más, me gusta mucho implicarme, me gusta bajar al barro. Te puedo decir que hasta una startup en la que estoy mentorizando me dijo un día, oye, mira, estamos buscando personal, equipo de ventas y tal, y estoy dudando entre los perfiles y demás. Dije, te hago yo las entrevistas. Te vienes conmigo Sí. y me metí a hacer entrevistas de comerciales para esa startup con ellos y luego vemos a ver qué te ha parecido a ti los candidatos y yo te voy diciendo mi feedback. Y es una cosa que me motiva, me divierte. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pues súper interesante, Darío. Muchísimas gracias por... No, por gracias a asistir. vosotros. Y nada, próximamente veremos actualizaciones a ver si cambia algo tu perfil de LinkedIn. Genial, genial. Así Muy que... bien. Muchas gracias.